Como ya estuvo comentando Alejandro hace un ratito, seguimos avanzando en esta serie. Llegamos al tercer capítulo, o al tercer tema de esta serie, que se llama, ¿recordamos? Concrete sus sueños. El tema de hoy se llama Creer sus sueños. Y bueno, qué hermosa la canción que entonamos, ¿no? Las cosas que pueden pasar si uno cree en Dios, ¿no? Si uno le cree a Dios con fe. Y eso engloba mucho de lo que vamos a hablar esta mañana. Creer sus sueños. Dijimos que, bueno, este es el tercer tema, ya vimos dos temas anteriores. El primer tema de esta serie, no sé si ustedes recuerdan, hablaba que teníamos que escuchar un sueño de Dios. El primer punto, un punto clave. Porque como había explicado el pastor Alejandro, si uno no sabe a dónde va, ¿cómo va a ser para llegar? ¿No? ¿Qué colectivo se va a tomar? Uno puede tener el mejor GPS y sale a la ruta, pero ¿cómo va a ser que el GPS te lleve a un lugar si no le ponemos, ¿qué cosa? La dirección, el destino. Tenemos que saber a dónde queremos ir. Entonces el GPS te lleva. Si uno no le pone el GPS a dónde quiere ir, podemos empezar a dar vueltas. El GPS te va a mostrar diferentes caminos, pero para llegar... ¿Está funcionando? ¿Cambiamos? Vamos con el manual. Bien, decíamos, ¿no? Si uno puede tener un GPS, pero no le pone el destino, el GPS te va a mostrar rutas para acá, para allá, pero no te va a hablar la gallega que dice doble a la derecha, 300 metros, todo. Esta cuestión. Entonces, importante primero escuchar el sueño de Dios para saber a dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Cuál es lo que Dios se propone hacer con nosotros? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene para nuestra vida? Y entonces ahí avanzamos. La semana pasada, el segundo tema hablaba de que tenemos que esperar. El pastor José también habló mucho sobre este punto importante, ¿no? Como tenemos que esperar. A veces vivimos en una generación que queremos que las cosas sean inmediatas, queremos todo rápido, todo ya, pero la Biblia nos muestra que debemos esperar. De la tapa a la contratapa, la Biblia está llena de historias, de personajes que tuvieron sueños de Dios, pero tuvieron que esperar. Y a veces mucho tiempo. Para citar algunos pequeños ejemplos, podemos pensar en Moisés. Moisés en determinado momento de su vida, viviendo en el palacio como hijo de la hija del faraón, tuvo un sueño de Dios, que era libertar a su pueblo. Él fue movido por la injusticia de ver a su pueblo, a sus hermanos siendo maltratados. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, es el momento, quiso tomar acción con sus propias manos. Pero no era el momento de Dios ese. A veces pasa, ¿no? Uno se apura y fracasa. El sueño era correcto, pero no era el momento, él tuvo que esperar. ¿Dios qué hizo? Lo mandó al desierto, tuvo largos años allá, allí aprendió muchas cosas y cuando fue el momento de Dios, lo trajo para que cumpla su misión y así lo hizo. El caso de David, un caso muy notable. David, de muy joven, sabemos que fue ungido por el profeta para ser el rey de Israel. ¿Pero fue rey inmediatamente? No. Años pasaron. Tuvo que esperar, tuvo que ser moldeado, tuvo que esperar que muriera el rey, que era el ungido de Jehová en ese momento, el rey Saúl, para recién después él asumir como rey. Una larga espera. ¿Qué debe decir de José? Si hay un soñador en la Biblia, es José. Él desde muy joven tenía grandes sueños. Dios le mostraba a través del sueño hasta lo que iba a pasar en el futuro. Y realmente se cumplió. Pero ¿cuánto tuvo que esperar él para que se cumpla? Y todas las que tuvo que pasar para llegar a ver el cumplimiento de los sueños. Y así trabaja Dios. A veces nos da un sueño, nos muestra, pero requiere que esperemos. Y también el caso de Nehemías. Nehemías es
un poco el personaje central de toda esta historia, de toda esta serie de mensajes que estamos analizando. Él también vimos que tuvo el sueño de Dios, fue movilizado por los informes que recibió de lo que estaba pasando allí en Jerusalén, pero bueno, tuvo también que esperar un tiempo antes de cumplir. Y el tema de hoy, llegamos al punto de creer en los sueños de Dios, creer que Dios lo hace posible. Creer es el eje de la fe cristiana, ¿no? El poder creer que nuestro Dios hace posible las cosas, que Él es el que puede cumplir los sueños, que Él te da el sueño y te da la posibilidad, te da la capacidad y va a hacer todo, que aunque parezca imposible para nosotros como humanos, para Dios sabemos que nada es imposible. Por eso debemos creer en Dios. Nombramos a Nehemías, que es el personaje, como dijimos, que trae de base la historia que arma esta serie. Y bueno, a esta altura podríamos preguntar, ¿no?, si ya leyeron todo el libro de Nehemías. Al menos una leída, más allá de que lo vamos analizando por partes, sería bueno, si no lo hiciste hasta ahora, leerlo. No te va a llevar mucho tiempo, no es un libro muy largo, pero es un libro muy importante. Y vamos a repasar un poquito, en forma rápida, el contexto, porque para entender Nehemías tenemos que entender bien claro el contexto en el cual se escribió este libro. La historia de Nehemías tuvo lugar en un periodo específico de tiempo. Y cómo se llegó a ese tiempo, o a ese momento, o a las circunstancias, lo vamos a ver rápidamente. Ya en temas anteriores algo se fue diciendo, pero hoy lo vamos a ver un poquito más. Para eso nos vamos a hablar de una tabla de tiempo y de un juguete que me prestaron, gracias, no sé por efecto, está por afuera. Yo cuando era chico tenía una vez, hace mucho que no lo veo. Bueno, acá tenemos una línea de tiempo que nos ayuda, a mí por lo menos me ayuda mucho para estudiar la Biblia, tener una línea de tiempo, para saber los periodos y los tiempos donde sucedieron las diferentes cosas. Porque, como ya se explicó varias veces, los libros de la Biblia no están acomodados en forma cronológica. Están agrupados por temas. Están los libros históricos, los libros proféticos, en fin. Entonces, a veces, cuando uno va leyendo la Biblia, se puede llegar a confundir de saber quién estuvo antes o quién estuvo después. Un repaso rápido, hablando sobre el pueblo de Dios, tiene comienzo unos 2200 años antes de Cristo, ahí con el llamado de Abraham. Ahí Dios llama a Abraham y le hace una promesa. De ahí en adelante avanzamos rápido, hay un periodo que se llama el periodo de los patriarcas, ¿no? Que viene Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, y allí en adelante llegamos a el Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto. Hay un periodo que están en el desierto y entran en la tierra de Canaán. Una vez que entran en la tierra de Canaán, la conquistan. En el 1399 a.C. se completa la conquista y ahí tenemos el periodo de los jueces. En esa época el pueblo de Dios ya ocupaba la tierra prometida, pero no había un reino establecido. Se regían por jueces. En el 1350 a.C. comienza la monarquía. Ahí se establece el reinado. Aparece Israel como una nación, con su primer rey, el rey Saúl. Luego sabemos que, como dijimos un ratito, David sucede, cuando llega el momento, pasa a ser el segundo rey de Israel, el primero de la línea de Judá, y establece, digamos, esa norma, ¿no? Sobre el trono se debía sentar alguien que fuera linaje de David, de la tribu de Judá. Su hijo, Salomón, el siguiente rey, pero sabemos que hay un momento crítico en la historia tras la muerte de Salomón, porque el reino se divide. Acá, en 931, se divide el reino. El reino, que era uno solo, Israel, formado por las 12 tribus, se divide. 10 para el norte, 2 en el sur.
ahí se produce ese momento triste de la historia, porque bueno, el pueblo ya no está unido, sino separado en dos. Periodos turbulentos. En ese tiempo, aquí abajo pueden ver, se escribieron la mayoría de las grandes profecías, Joel, Amós, Isaías, y más al final de ese periodo, Jeremías, Ezequiel. El periodo de los reyes, del reino separado, va a terminar primero con la conquista del reino del norte. El reino de las 10 tribus es dominado y cae más o menos por acá, en el año 722 antes de la era común, y luego en el año 586, este es un año clave, cae el reino del sur, el reino de Judá, cae Jerusalén. Y en ese año, cuando cae Jerusalén, los ejércitos babilonios que conquistan destruyen todo. Destruyen el templo, destruyen los muros, destruyen todo. Pero fundamentalmente pensemos en eso, ¿no? Destruyeron el templo de Dios y los muros de la ciudad. El pueblo es llevado al exilio en Babilonia durante un periodo de 70 años. Allí es cuando Daniel escribe su profecía, estando exiliado en Babilonia. Tal como se había profetizado, el exilio no iba a ser para siempre, iba a terminar en un periodo de 70 años, y así fue. Babilonia, que era la potencia mundial en aquel entonces, que dominaba y que se había llevado cautivos a los israelitas, a los judíos principalmente, cae y pasa o aparece, digamos, en la escena mundial el imperio medo-persa. Ellos son los que provocan la caída de Babilonia, y el rey Ciro, ya un rey medo-persa, establece un decreto donde los judíos ahora pueden volver a Jerusalén. Se termina ese periodo de exilio, y en el año 515, antes del era común, empieza lo que sería la restauración de Jerusalén, de lo que era antiguamente el reino de Judá. ¿Qué sucede? Ya no iba a sentarse un rey. En el 586, como dijimos ahí, cae el último rey, Sedequías. Ese fue el último, y ya no hubo más reyes. Al principio, la primera oleada de judíos que vuelven son dirigidas por Zorobabel. Zorobabel era descendiente de David, pero llega a ser solo gobernador. ¿Por qué? Porque la potencia dominante en ese momento, el imperio medo-persa, tenía diferentes gobernadores en toda esa región. Para lo que era Jerusalén, va Zorobabel con un grupo y le da la orden y los recursos para reconstruir el templo. Y así lo hace. Luego de esos 70 años empieza la reconstrucción. Ahí están las profecías de Ageo y Zacarías en este periodo de post-exilio, donde se habla de lo que fue la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasaba? Se reconstruyó el templo, se reconstruyó la ciudad, pero faltaba, ¿qué cosa faltaba? Los muros. Faltaban los muros. Pasa un periodo de tiempo y entonces ahí llegamos a esta parte del final del post-exilio, donde aparece este personaje central que es Nehemías. Nehemías podríamos decir que es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y alguien podrá decir, no, Malaquías era el último. Nehemías lo tengo mucho antes, lo tengo en la mitad. Pero es el último libro histórico de la Biblia. Es la última relato histórico del pueblo de Dios que se cuenta del Antiguo Testamento. Y alguien podría decir, pero Esther no está después. Sí, está después, pero Esther cuenta cosas que son anteriores a Nehemías. Esther estuvo casada con el rey anterior a Artajerjes, que era el que servía Nehemías en su época. Así que Esdras y Nehemías en una época pueden haber sido un solo libro, por eso quedaron ahí juntitos, Esdras y Nehemías, después viene Esther. Y ustedes dirán, bueno, después viene Job, pero Job no es un libro histórico, y Job vivió miles de años antes que Nehemías. Vivió en la época de Abraham. O sea, todas esas cuestiones para que uno se pueda situar en el momento. Entonces dijimos, estamos acá, alrededor del 450 aproximadamente,
antes de Cristo, y allí entonces Nehemías tiene un sueño de parte de Dios. ¿Qué hacía Nehemías? Bueno, como ya lo dijimos, lo volvemos a retomar, seguimos con las placas. Tenía una función en el palacio del rey. Ustedes lo tienen en su bosquejo, dice Nehemías 1:11, en aquel tiempo yo era copero del rey. Como ya se explicó, esa era la función que Nehemías cumplía como copero del rey. ¿De qué rey? Del rey Artajerjes. ¿Quién era el rey Artajerjes? Era el líder de la potencia medo-persa, que era la potencia mundial dominante en ese tiempo. Y él servía en el palacio. ¿Dónde? En Susa. Susa era la capital del imperio medio-persa. Así como Babilonia tuvo su capital en Babilonia, luego de la caída de Babilonia, la capital del imperio mundial medio-persa se mudó, se estableció en la ciudad de Susa, actualmente es Irán. Está dentro de lo que sería el país de Irán. En aquel tiempo él era copero del rey. Bueno, era una función de mucha responsabilidad y era un privilegio porque tenía acceso directo al rey. Tenía la confianza. Sabemos que en esa época los reyes podían ser asesinados, envenenados. La última persona en probar el vino era el copero. Y a su vez el que lo podía asesinar al rey era el copero, porque era el que podía él ponerle algo después de haberlo probado. Pero él tenía la confianza del rey. Y por eso, cuando llegó el momento, más allá de sus antecedentes, más allá de las limitaciones que Nehemías podía haber pensado que tenía por estar solo en esa función, cuando el rey le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? ¿O qué necesitas que haga? Ahí Nehemías dijo, bueno, es la oportunidad de que el sueño se empiece a cumplir. Por eso, así como el rey en algún momento le preguntó a Nehemías, ¿qué querés que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por vos? Así como en algún momento de la historia, que después lo vamos a ver, Jesucristo le preguntó a personas ciegas, ¿no?, que no veían, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿O qué creen que puedo hacer? Dios esta mañana nos pregunta, me pregunta a mí, te pregunta a vos individualmente, y quizás nos pregunta como iglesia, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué querés que haga por vos? ¿Qué crees que puedo hacer por vos? Y ahí uno puede decir, y bueno, mañana necesito pagar la factura de texto. Ahí está. Es mi primera necesidad. Bueno, está bien, es factible, uno le puede pedir eso a Dios. Pero Nehemías, vamos a ver, no se quedó corto con el pedido. Porque él le podría haber dicho, cuando el rey le dice, ¿qué puedo hacer por vos, Nehemías? Y bueno, dame un aumento de sueldo. Estoy triste, pero con un aumento ya voy a estar mejor. Y el rey se lo podía haber dado. O podría haber dicho, no, estoy triste, ¿sabes? Por lo que está pasando en mi pueblo allá en Jerusalén. ¿Por qué no le damos un subsidio a cada uno allá? Un subsidio por hijo. Todos los que volvieron, van a estar contentos y perfectamente. El rey lo podía haber hecho. Pero sin embargo, él no se quedó corto. Él soñaba en grande. Él dijo, yo quiero ir a reconstruir los muros. Y no era una tarea fácil. Él estaba a 1600 kilómetros. Podemos poner el mapa de nuevo, que ya lo vimos en otro momento, pero para que tomemos la dimensión de lo que estaba soñando Nehemías y de lo que tenía que cumplir. Allí está Jerusalén, donde ya se había reconstruido el templo, pero faltaban los muros, eso causaba oprobio. Y acá estaba a 1600 kilómetros aproximadamente. Tenían que hacer un camino que no era en línea recta, tenían que hacer así. Para poder llegar, más de 4 meses demoraba ese viaje en aquella época. No había una autopista para ir en unas 19 horas que hoy se podría hacer en auto ese trayecto. No, le llevaba tiempo. Es un desierto.
un lugar difícil. Pero bueno, como dijimos, Nehemías soñó en grande y Nehemías nos anima a todos nosotros a hacer lo mismo. A soñar en grande, a creerle a Dios y que si Dios te pone un sueño y es de Dios, se puede cumplir y Dios lo va a hacer posible. Pero bueno, vamos a ver en forma práctica las cosas que tenemos que hacer nosotros para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Comenzamos con el punto número 1 y allí nos dice lo que debemos hacer. Podemos completar en el bosquejo. Dice, debemos poner metas a su sueño. Ahí apareció, poner metas a su sueño. Esa es la primera cualidad para ser una persona de fe. Nosotros podemos tener un sueño, pero tenemos que poner metas. Metas. ¿Qué significa poner metas? Bueno, en principio, establecer plazos. Porque uno puede tener un sueño y el sueño es indefinido, pero hasta que uno no le pone un plazo a eso, sigue siendo un sueño. Nehemías en su momento le dijo, bueno, quiero ir a hacer esto. Y el rey le preguntó, bueno, está bien, te voy a dejar, pero ¿y cuándo vas a volver? Nehemías había sacado la cuenta y le dijo, bueno, yo en cierto tiempo voy a ir, voy a hacer esto y vuelvo. O sea, planificó y estableció un plazo. No dijo, bueno, algún día los muros se reconstruirán, veré. No. Fue una planificación precisa la que hizo Nehemías. Por eso nosotros tenemos que poner plazos a nuestros sueños. Si no, van a seguir siendo sueños así a lo largo del tiempo. Uno tiene que decir, bueno, de acá a fin de año voy a hacer esto. Para el año que viene, mi meta es esta. Para los próximos 5 años, tengo esta meta. Y así. Uno tiene que establecer metas para los sueños. Jesucristo tuvo una meta cuando vino aquí a la tierra, más allá de la función específica que Él trajo, que era venir a morir por nosotros. Dice la Biblia, ustedes lo tienen ahí en su bosquejo, Mateo 15, versículo 24, Jesús le dijo, Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. Su ministerio no era para salir a predicar por todo el mundo. Él se limitó a lo que era Israel. Y durante 3 años estuvo ejerciendo su ministerio de norte a sur, de este a oeste, pero en la región delimitada por lo que él tenía una meta, en tiempo y en espacio. Pero el apóstol Pablo, más adelante, Romanos 15, nos habla de que tuvo una meta diferente. Dice, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Él ya tenía una meta territorialmente más extensa. Tenía que llegar a Europa, todo Asia, norte de África, o sea, era mucho más extensa, pero bueno, era su meta. Dios nos pregunta hoy a nosotros, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta en la familia? ¿Cuál es tu meta en el trabajo, en tu profesión, en tus estudios? Cada uno, depende del nivel o la edad o las circunstancias, va a tener diferentes metas. Como decíamos, Nehemías no se quedó corto y Nehemías usó el tiempo de espera desde que tuvo el sueño hasta que el rey le preguntó ¿qué querés que haga por ti? Para planificar. Y eso es muy importante, pero sumamente importante, el planificar. ¿Por qué? Porque pensemos por un segundo qué hubiera pasado si Nehemías no planificaba. Ustedes lo pueden leer en su casa lo que él le pide, ¿no? Él le dice, bueno, necesito cartas, permisos, recomendaciones, necesito madera, autorización, necesito hasta una comitiva, después el rey le ofrece para hacer ese viaje y poder ir a reconstruir. Porque imaginémonos saliendo de Susa, camino para Jerusalén, y de repente llega al primer gobernador que estaba del otro lado del río. Obviamente lo iban a parar. ¿Usted quién es? Nehemías. ¿A dónde va? Por fe me voy a Jerusalén, voy a reconstruir un muro. ¿Y quién lo manda? ¿Qué permiso tiene? ¿Qué autorización? No, yo hablé con el rey. Bueno, a ver. Bueno, no iba a llegar a ningún lado.
Pero supongamos que hubiera logrado pasar de noche, vaya a saber, y llegaba a Jerusalén. Dice, acá está, hay que construir los muros. Bueno, ¿qué tenemos? Materiales, ¿dónde los saco? No hay nada, se había quemado todo. ¿Dónde consigo? ¿Quién pone la plata para comprar las cosas? O sea, había mucho que planificar para llevar a cabo esa obra y en el tiempo que lo hizo. Por eso, cuando el rey le dice, ¿qué querés que haga? Él le dijo, bueno, necesito permisos, para que cuando cruzara, tenía los permisos sellados por el rey, salvoconducto para cruzar todos esos territorios, tenía la autorización para solicitar la madera necesaria. Asaf era uno ahí que tenía a cargo las maderas, bueno, se las iba a entregar. Bueno, todo eso es una excelente planificación que nos muestra a nosotros que el creer, que la fe tiene que estar siempre acompañada de una buena planificación. Tengo una cita, que la voy a leer textualmente, que la leí hace mucho tiempo en un libro de Swindoll, que habla sobre la historia de Nehemías, se llama Pásame otro ladrillo. Es un libro chiquitito, pero es un libro muy, muy potente, habla sobre el liderazgo. Y una frase que me impactó, dice, la fe no es sinónimo de desorden, ni un sustituto de la planificación cuidadosa. Y es realmente así, ¿no? Muchas veces escuchamos que la gente que dice, bueno, yo voy a hacer este proyecto, voy a encarar mi sueño y voy a ir por fe. Perfecto, excelente, pero ¿cuáles son tus planes? No, yo voy por fe, no tengo planes. Cuidado, muchos sueños no llegaron a completarse por eso, porque no fueron planificados. No es solo decir, bueno, voy por fe y Dios proveerá y allá vamos a tontas y locas, como se dice. Dios no aprueba eso, Dios no lo bendice. Dios lo bendijo a Nehemías cuando él puso meta, planificó y entonces allí se pudo concretar lo que él tenía que hacer. Una palabra de Dios tenemos aquí en Isaías que nos habla también en forma colectiva. El caso de Nehemías es lindo analizar porque habla de los sueños de una persona, cómo los lleva a cabo, pero también de un pueblo, porque los muros no los iba a construir Nehemías solo. Era una tarea imposible para una persona. ¿Qué necesitaba? Un equipo, un grupo, motivar a todo el pueblo para ponerse manos a la obra y construir. No era que él iba a llegar y solo iba a hacer algo. Entonces muchas veces Dios nos da sueños individuales, pero también sueños colectivos. Y hoy nos dice a nosotros individualmente y como iglesia lo que dice aquí Isaías. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Esa profecía se dio para el pueblo de Israel en la antigüedad, pero también nos aplica a nosotros. Los límites del pueblo de Israel iban variando. Si uno agarra mapas de diferentes épocas va a ver que el límite de Israel cambiaba. ¿Y qué hacía cambiar? ¿Qué hacía que el pueblo de Israel fuera más grande o más chico? La fe de cada generación. Según la fe de cada generación, era hasta dónde Dios permitía que llegara y hasta dónde después se contraía. Y de hecho, por eso también en un momento dejó que fueran destruidos y llevados cautivos, por falta de fe. Por eso el pueblo fue destruido. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra fe hoy? Para saber hasta dónde podemos llegar extender nuestros límites. Y Dios nos habla a nosotros y nos habla como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos un sueño. ¿Cuál es el sueño que tenemos como iglesia? Tener un lugar propio. Y bueno, ese es el sueño que tenemos. ¿Y creemos que Dios lo puede lograr? Pero por supuesto. Dios es todopoderoso y nos puede dar el mejor lugar de Carlos Paz. Nos puede dar un terreno súper ubicado. Y a Dios no le importa si quedan pocos terrenos, si la gente pide locura, si... ¿Para Dios hay algo imposible? Nada. Entonces, Dios nos anima a soñar en grande y a seguir confiando en Él. Efesios nos dice que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos
Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Amén, ¿no? Realmente a veces nosotros nos quedamos cortos o pensamos que, bueno, le podemos poner un límite a Dios. Y bueno, si queremos ponerle un límite, lo vamos a limitar, pero Dios es todopoderoso y puede hacer mucho más aún de lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos al poner metas? Bueno, que sean demasiado chicas, metas demasiado cortas. Es como el ejemplo que dijo, ¿no? Si Nehemías hubiera dicho, bueno, dame un aumento y ya está. Y ya estaba, ¿eh? No iba a tener más que eso. Uno a veces se conforma con un poquito. Es como cuando jugamos al 7,5 y nos plantamos con un 4. Que no sabe cuál es el 7,5, haga un curso para entender de qué se trata, ¿no? Pero uno se puede plantar con 4, se puede plantar, sí. Pero estás quedándote corto, muy cobarde de decir, bueno, arriesgá un poco más. Pero, bueno, a veces somos así, ¿no? Ya está, 4 me planta. Claro. No queremos salir de nuestra zona de confort. Estamos cómodos ahí. Decimos, bueno, ya está. 4. ¿Para qué voy a arriesgar más? Pero bueno, Dios nos anima a que extendamos nuestras metas. Él lo va a bendecir. También, el otro riesgo que sea demasiado rápido. Como dijimos, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de que rápido, ya. Todo tiene que ser así, rápido. En un mes, en un día. Queremos que todas las cosas se solucionen, los proyectos se concreten en forma inmediata. Y muchas cosas no son así. Si alguno quiere llegar a ser médico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, después de haber terminado la secundaria, obviamente, tiene que estudiar medicina, tiene que hacer una residencia y después recién va a poder ejercer a ser médico. No es que de un día para otro dice quiero ser médico. Hoy a veces nos confunden en internet, hay un montón de cosas de propagandas que dicen, bueno, en 2 días sea tal cosa, en un día sea otra, haga un curso rápido y sea... Y no es así, no es así, todo lleva tiempo. Allá lo veo a José Mancilla y uno puede pensar, decir, bueno, juntemos agua y gas y hagamos soda, y ya está, tenemos una fábrica de soda, la vendamos, cobramos, qué fácil. Agua y gas, 2 cosas nomás. O algo más se pone. Agua y gas carbónico. Ya tenemos soda. Qué fácil. En un día tenemos una empresa. Pero no es así. A él le llevó años llegar a tener una empresa de soda. Bueno, así es todo en la vida. Se requiere tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a planificar. En el corto, en el mediano y aún en el largo plazo. Muchas veces nosotros creemos que en poco tiempo se pueden lograr grandes cosas, pero no pensamos en periodos largos. Nos cuesta planificar a 5 años, a 10 años, pero deberíamos hacerlo. Y eso también es fe, eso también es creer en Dios y creerle a Dios. Porque Dios nos va a mostrar el camino, y si es un sueño de Dios, aunque a nosotros nos dé miedo porque parezca que estamos en el terreno de lo imposible, como se decía, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a llevar. Otro punto que tenemos que estar dispuestos, como personas de fe, podemos completar ahí, dice estar dispuesto a arriesgarse. Una persona de fe está dispuesta a arriesgarse, ¿hasta dónde dice? Hasta el fracaso. Ah, pero esa palabra no nos gusta nadie. ¿A quién le gusta el fracaso? A nadie. No. Pero bueno, el fracaso es parte del camino hacia el éxito. Cuando uno emprende cualquier cosa, sea un ministerio, una profesión, una relación, puede tener caídas, puede tener fracasos, pero ese fracaso sirve como experiencia y nos muestra el camino hacia el éxito. Siempre me gusta comparar esto con lo que sucede cuando un bebé está aprendiendo a caminar. ¿Qué pasa en los primeros pasos? Se cae. Una sola vez, se levanta y ya después no se cae más. Se va a caer. Y se va a volver a caer. Y se va a caer, pero lo va a seguir intentando. Entonces, no es un fracaso de la caída. Fracaso es el que se cae y ahí se quedó. Eso ya es un fracasado.
pero fracasar y levantarse para seguir intentándolo, el niño tarde o temprano va a caminar por la persistencia. Y Dios nos pide que seamos persistentes, que nos arriesguemos. El texto que tenemos de Hechos 15 nos dice: los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba hablando de Pablo y Bernabé. Ellos tenían una misión difícil, ellos tenían que llevar mensaje de Dios a través de lugares muy peligrosos. De hecho, el apóstol Pablo sufrió muchos riesgos. Si usted lee la historia, va a ver todas las que pasó Pablo, ¿no? Él a veces en un momento hace un recuento, ¿no? Que estuvo preso, náufrago, en peligro con fieras, lo azotaron, los propios, los ajenos, o sea, las pasó, pero se arriesgó. Y por eso pudo cumplir su sueño de llevar el Evangelio hasta donde lo llevó. Él no tuvo miedo. Seguimos avanzando. Ahí no está de bosquejo, pero nos cita el PowerPoint Mateo 25. Allí se habla de la parábola de Jesús de los talentos. Ustedes recuerdan, un hombre le dio una cierta cantidad de talentos a uno, a otro y a otro, y después de un tiempo le vino a pedir cuentas. Y algunos dijeron: bueno, me diste estos talentos, acá está, traigo el doble. Otros lo mismo, en menor proporción, pero hicieron trabajar sus talentos. Sin embargo, dice que hubo uno que ¿qué hizo? Que tenía un solo talentito. Lo guardó, lo escondió. ¿Y por qué? ¿Qué tuvo? Miedo. El miedo lo paralizó y no hizo nada. Entonces cuando vino, bueno, sufrió las consecuencias de no haber hecho nada con el talento que Dios le dio. Por eso debemos tomar riesgos y Dios nos anima a utilizar los talentos y todo lo que Dios nos da. No debemos tener miedo, debemos confiar en Dios. Dice Proverbios 29: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre la dicta el Señor. Temor al hombre, temor al que dirán, temor a lo que puedan pensar otros. Si tenemos un sueño de Dios, Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, sigamos adelante, avancemos con fe, creamos en el poder de Dios, más allá de lo que la gente piense, diga, o la oposición que pueda venir. A Nehemías, como vas a ver, si no lo viste, no le fue fácil cuando llegó y ya tenían todos los elementos y aún la gente para levantar los muros. Tuvo oposición. Aparecieron los árabes ahí que no querían que los muros se hicieran. Tobías, Sanbalat y otros que se opusieron, decían: pero no, ¿quién es este para venir a levantar estos muros? No, los asustemos, pues les caigamos encima de noche, no sé, pero que no hagan los muros. Sin embargo, Nehemías no tuvo miedo, motivó al pueblo y construyó en tiempo récord los muros de Jerusalén. Es el excelente ejemplo para nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 4 nos dice: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Debemos evitar las comparaciones, ¿no? Hay un dicho popular que dice: las comparaciones son odiosas. Entonces, no sirve compararse. ¿Por qué? Porque si uno se compara, siempre va a haber alguien que esté por encima o por debajo, que haya logrado más o menos cosas. Y claro, según a quién miremos, por ahí nos vamos a sentir contentos o nos vamos a sentir disminuidos. Pero Dios nos pone sueños a cada uno, nos da diferentes talentos a cada uno y nos muestra diferentes caminos. O sea, cada uno es responsable de Dios y no debemos estar comparándonos con nadie. Tercero, vamos avanzando. También como hombres de fe debemos esperar grandes cosas, como dijimos, ¿no? La medida de nuestra fe debe ser grande. Me gusta la pregunta que le hace Jesucristo a estas personas que no podían ver, que eran ciegos, porque les dice, no es que les dice: ¿qué puedo hacer por vos?
concretamente. Dice, ¿qué crees que puedo hacer por vos? ¿Hasta dónde crees? Y entonces, como ellos dijeron que creían que podían recibir la vista, Mateo 9:29 dice que Jesús les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Vemos la importancia que tiene la medida de la fe. Porque sí que le hubieran dicho, y no sé hasta dónde vos podés, o bueno, quizás no hubieran recibido el milagro. Lo recibieron y Jesús dice, conforme a la fe que ustedes tienen. Fue por la fe, por la medida de la fe, que ellos cobraron la vista. Y acá tenemos una historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, que lo podríamos leer de la Biblia, quizás todos la conocemos, pero para hacer un pequeño cambio lo vamos a ver a través de un video. Así que, bueno, la historia de la viuda y el aceite la vamos a ver en video. Disfrutámoslo. Venimos a cobrar la deuda de tu marido. Ya esperamos suficiente. Mujer, respóndeme. Venimos por la deuda de tu marido. Hágala toda. Ahora. Mi marido murió y no tengo nada. ¿Qué hace? Por favor. ¿Qué edad tienes? No. Un montón de años. Me servirán en mis campos. No. Los dos. 3 días. Si no pagas todo, me llevaré a tus 2 hijos. Volveré pronto. Eliseo. Hola. Tu servidor. Mi marido. Murió. Lo sé. Él le temía al Señor y era conocido entre los profetas. Ahora, sus acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. Excepto un poco de aceite. Tráemelo. Pídele a tus vecinos todas sus vasijas vacías. Consigue todas las que puedas cargar y tráelas. Echa el aceite en las vasijas vacías y cuando estén llenas, colócalas aparte. Trae todas las que puedas.
vasija. Vende el aceite y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivan el resto. Gracias, Eliseo. Gracias. Qué linda historia, ¿no? Una historia realmente de fe. Y un detalle que por ahí se nos puede pasar por alto, ¿no? El profeta le dice, trae muchas, conseguí todas las que puedas. Y bueno, ellos podrían haber traído 2 o 3 vasijitas. Y obviamente se hubieran llenado, pero realmente cumplieron, ¿no? Trajeron muchas. La fe de esta mujer y su familia fue grande. Trajeron todas las que encontraron. ¿Y hasta cuándo salió aceite milagrosamente de la vasija original? Hasta que se acabaron las vasijas vacías. Cuando se llenó la última, cesó el aceite. ¿Y eso qué nos muestra? Que Dios nos va a bendecir, nos va a dar o derramar su bendición en la medida de nuestra. Por eso es importante creer, por eso es importante extender nuestra fe y esperar grandes cosas. Y el último punto dice, nunca se dé por vencido. No debemos darnos por vencidos. El texto de Lucas 9:52 dice, pero Jesús le dijo, aquel que empieza a dar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. No debemos estar mirando hacia atrás, más allá de las circunstancias. Yo no sé cada uno por lo que está pasando, lo que puede estar peleando, ya sea en un negocio, en una profesión, en un ministerio, en relaciones, en matrimonio, no lo sé, pero Dios te dice que no te des por vencido. Lo dice claramente Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Avanzamos las placas. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Tenemos que, como dijimos antes, persistir, no darnos por vencido. A veces cuesta, a veces las circunstancias son difíciles, no sabemos lo que tenemos que atravesar, pero si el sueño es de Dios, no debemos darnos por vencido y vamos a recibir las bendiciones. Y el último texto que tenemos para considerar, ya hoy durante la alabanza fue considerado, es el de Efesios, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios. Y allí tenemos dos palabras importantes: gracia y fe. ¿Qué es gracia? Lo tiene fresco. ¿Qué es gracia? El regalo inmerecido de Dios. Gracia es lo que Dios hace por vos. Gracia es cuando Dios te dice, ¿qué querés que haga por vos? Es la parte que hace Dios. Eso es la gracia. Gracia es cuando Dios te dice, ¿hasta dónde crees que te puedo bendecir? A pesar de tus limitaciones, a pesar de tus fallas, a pesar de tus antecedentes, a pesar de la posición actual en que estés, ¿hasta dónde crees que yo puedo hacer algo por vos? ¿Qué querés que haga? ¿En qué puedo ayudarte? Dios te lo dice hoy. Eso es gracia. Es la parte que hace Dios. Y la otra palabra importante es fe. ¿Y qué es fe? Es la parte nuestra. Es lo que vamos a hacer nosotros. Es la cantidad de vasijas que vamos a traer para recibir la bendición de Dios. Es nuestra parte. Es lo que nosotros vamos a demostrar que creemos. Eso es fe. Es decirle a Dios, bueno, si yo creo que podés cumplir este sueño, aunque por ahí tiemblo porque es más allá de mis recursos, va más allá de mi capacidad, va más allá de mi posición actual, va más allá de muchas cosas, pero bueno, esa es la característica del sueño de Dios. Los sueños de Dios no son los que podemos hacer nosotros con nuestra fuerza. Eso se explicó en el primer tema. Son cosas que van en el terreno de lo imposible, cosas que van más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestros recursos. Esos son los sueños de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos creer. No era la cantidad de aceite que tenía la viuda originalmente. Era muy poquito, no le iba a alcanzar para nada. Iba a perder los hijos que se lo iban a llevar como esclavos. No, es de creer más allá, de juntar vasijas para llenarlas y de que la bendición de Dios sea derramada. Eso es realmente la fe. Eso es lo que nos anima a Dios en esta mañana y nos dice que creamos. Que creamos en los sueños. Como ya se dijo, no en nuestros sueños, en los sueños de Dios. Pero debemos creer por fe. Nunca darnos por vencidos. Si uno recuerda lo que pasó cuando Dios le ordena al pueblo que marche a tomar la ciudad de Jericó, allí cuando empezaba la conquista de la tierra prometida, era una estrategia un tanto extraña. Ustedes recuerdan, tenían que marchar todos los días una vuelta alrededor de la ciudad durante 7 días y el último día 7 veces. Imaginen el pueblo, ¿no? Dando la vuelta, un día, al segundo día, al tercer día. Bueno, eran el pueblo hebreo. Ahora, ¿qué pasa si hubieran sido argentinos? Hubiéramos sido nosotros. Al cuarto día ya queremos hacer un piquete, decimos, no, basta. ¿Quién se cree que? ¿A dónde nos lleva? Estaríamos quejando, ¿no? Decir, pero ¿para qué? Otra vez más, otra vuelta. Y el último día, 7 vueltas y los otros se ríen, nos miraban desde arriba de la muralla diciendo, ¿qué les pasa? Son locos. Bueno, Dios mandó que fuera así, había que obedecer. Y si alguien al día sexto se hubiera ido, no, está bien, yo me voy. Ya, me cansé de dar vuelta, me doy por vencido. No hubiera visto la bendición de Dios que vino cuando, al final de la 7ª vuelta del 7º día. Allí cayeron las murallas. Y así actúa Dios. Por eso no nos demos por vencidos. Creámosle a Dios. Terminamos con una palabra de oración. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, en primer lugar te damos gracias. Te damos gracias porque nos has bendecido de diferentes maneras. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque nos muestras los sueños que tienes para cada uno de nosotros, tanto en forma individual como también como tu pueblo, como esta iglesia, vida con propósito, Señor. Te damos gracias y pedimos tu guía, pedimos tu dirección para poder creer, Señor, para poder establecer metas, para que se puedan concretar nuestros sueños, Señor. Que podamos hacerlos realidad, que no tengamos miedo, Señor, que podamos arriesgarnos, que podamos siempre estar esperando cosas grandes, porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Entonces, ¿a quién le vamos a tener miedo? A nadie, Señor. Sabemos que estamos tomados de tu mano. Así que, Señor, en esta hora te pedimos una bendición para tu pueblo, para tu iglesia,
Te pedimos por los que no pudieron llegar hoy, que nos puedan estar escuchando en otro momento. Señor, bendícelos también. Extiende tu palabra, extiende tu bendición a todos, Señor. Gracias nuevamente y pedimos todas las cosas y te las agradecemos siempre en el nombre y en los méritos rescatadores de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.